Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio donde nos piden calcular la reactancia capacitiva de un circuito en alterna y la corriente total. Bueno, primero que nada vamos a ver qué datos tenemos, ¿sí? Tenemos un circuito con un capacitor y una corriente alterna. Nos dice que tenemos 1 kHz y 220 volts. Bueno, ¿qué significa cada uno de los datos? Bueno, 1 kHz nos están diciendo que tenemos frecuencia. Entonces, vamos a poner acá frecuencia igual a 1 kHz. Después también nos dan otro dato que son los 220 volts. Estos 220 volts es el voltaje eficaz que se utiliza para los cálculos, que venimos utilizando en los análisis de corriente alterna. No se utilizan los valores picos, sino que el valor eficaz. Y también tenemos el capacitor que tiene un valor de 2 microfaradios. El ejercicio nos pide que calculemos la reactancia capacitiva, que se nombra como XC, y la corriente total del circuito, o sea, I, que en corriente alterna se utiliza la I en minúscula. Bien, lo primero que vamos a hacer, por lo menos lo que yo recomiendo hacer, es pasar aquellos valores que no están en su unidad, ¿sí?, central, sino que están usando múltiplos y submúltiplos, pasarlos a su unidad para trabajar más cómodo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la frecuencia que es 1 kHz. Si la pasamos a Hz, sabemos que tenemos que multiplicar el número que nos dan por 1000, por ende 1 por 1000 nos va a dar 1000 Hz. Y para pasar los 2 microfaradios a faradios tenemos que dividirlo por 1.000.000, ¿sí? Porque micro en notación científica es a la menos 6, son 6 ceros, ¿sí? Entonces hacemos 2 dividido 1.000.000. Esto nos va a dar en faradios. Con la calculadora científica, si tienen calculadora científica, a veces nos indica los valores en notación científica y se nos complica más. Así que vamos a ver qué nos dice. 2 dividido 1.000.000, en que nos da 2 a la menos 6. Bueno, nos está indicando el valor de microfaradio, ¿sí? Pero si queremos saber el valor de faradios, tocamos la letra Shift, por lo menos en mi calculadora, y este que dice ENG, que tiene una flechita como que va para atrás. Entonces ahí nos muestra a la menos 3, y cuando nos muestra a la 0 es el valor que nosotros queremos en faradios, ¿sí? Pero en este caso podemos utilizar el celu y se nos va a hacer más fácil. Y nos va a dar el valor en faradios, que es 0,00000. Hay muchas formas de hacer pasaje de unidad. Ustedes utilizarán la que más les convenga, ¿sí? Yo utilizo generalmente notación científica, pero bueno, en este caso vamos a utilizarlo así para que sea más fácil de ver. Bien. Ya tenemos los datos pasados a la unidad central, vamos a hacer el cálculo. Recordemos cuál es la fórmula que necesitamos saber para calcular XC, ¿sí? Reactancia capacitiva. La fórmula es 1 dividido 2pi por F, que es la frecuencia, por C, por el capacitor, ¿sí? ¿Tenemos todos los datos? Fijémonos. 2pi es una constante que está en la fórmula, es siempre el mismo dato. F, tenemos la frecuencia, 1000 Hz, y capacitor, tenemos la capacitancia en faradios, 0,00002 faradios, ¿sí? Reemplazamos, recuerden siempre que hacen un cálculo, primero poner la fórmula que están utilizando y después reemplazan. 2pi, en la calculadora científica podemos usar directamente el pi, o si no tienen calculadora científica pueden reemplazar el pi por 3,14. Vamos a ponerlo acá. El pi pueden reemplazarlo por 3,14, que obviamente no es igual a 3,14, sino que pi tiene un montón de decimales que le continúan, pero para redondear es 3,14. Si tienen calculadora científica les recomiendo que utilicen directamente pi. Y bueno, ponemos en frecuencia
1000 y en capacitor 0,134. Bien, vamos a hacer el cálculo. Lo primero que voy a hacer yo es resolver la parte de abajo, que es donde hay cálculos realmente, y después todo ese resultado, el 1 lo voy a dividir por ese resultado. Bueno, como les dije, si tienen calculadora científica les recomiendo usar directamente pi. Entonces ponemos 2 porque 2pi, acá hay un por entre medio del 2 y el pi, que no se ve, pero está. 2 por. En esta calculadora mía, arriba del exponente, tengo el pi. Pero para acceder a ese pi necesito apretar Shift. Shift, pi, y ahí apareció. ¿Sí? Por 1000 Hz por 0,12345 Listo. Y nos da 0, bueno, hay un montón de decimales. Traten de poner 3 decimales en este caso para que quede un poquito más exacto el resultado. Entonces nos queda que xc es igual a 1 dividido 0,0125. Vamos a poner 4 decimales. Bien. Ahora tenemos que hacer 1 dividido 0,0125. 80. ¿Y en qué medimos la reactancia capacitiva? En ohms, porque, como vieron en los trabajos anteriores, la reactancia es una oposición al paso de la corriente, pero en corriente alterna. Una oposición que generan los capacitores. Es una propiedad que sucede en corriente alterna y no en corriente continua. Así el capacitor actúa totalmente diferente en corriente continua que en corriente alterna. En corriente alterna genera una resistencia, por eso vamos a medir en ohms. Si utilizamos, por ejemplo, el pi de la calculadora científica o ponemos 3,14 o pasamos de distintas maneras la capacitancia a faradios y todo eso, puede ser que algunos decimales se pierdan en el camino, así que este resultado puede estar rondando entre los 79,5, 81, por ahí nos da, pero tiene que rondar en los 80, ¿sí? Si nos da 55, no, ya estamos más perdidos. Bueno, la segunda cosa que nos piden es la corriente total. Bien, ¿cómo calculamos la corriente total en alterna? Bueno, exactamente igual que en continua, ¿sí? Tenemos el dato de los 220 volts eficaces y tenemos la reactancia capacitiva, que en nuestro caso es la resistencia, ¿sí? Entonces utilizamos ley de Ohm. ¿Cuál es la fórmula de ley de Ohm para calcular corriente? Bueno, ni más ni menos que I, utilizamos la I minúscula y I cursiva para lo que es corriente alterna, es igual a B, también en cursiva porque estamos hablando de corriente alterna, dividido XC, que recuerden que es la resistencia en corriente alterna, en el caso de los capacitores, ¿sí? Después veremos que también existe la impedancia, que es la suma de capacitores, bobinas y resistencias. Bien, entonces tenemos que B, 220 volts, nos dieron el dato. Y tenemos cuánto vale la reactancia, 80 ohms. Vamos a hacer el cálculo, 220 dividido 80. 275, perdón, 2,75. 2,75 ¿qué? Amperes, ¿sí? Porque estamos hablando de corriente. Bueno, y ahora sí, ya tenemos nuestro primer ejercicio resuelto. Vamos a resolver este segundo circuito donde tenemos dos capacitores, ¿sí? Tenemos una frecuencia de 500 Hz y un voltaje eficaz de 220 volts y nos piden calcular la reactancia capacitiva total, ¿sí? De los dos capacitores y la corriente total del circuito. En este circuito, como ven, tenemos dos capacitores que están en serie, ¿sí? Pensemos que los capacitores generan una resistencia al
circuito, pero para calcular su capacitancia total tenemos que utilizar la fórmula que se utiliza para capacitores en serie para calcular la capacitancia total, ¿sí? Recordemos que la fórmula para calcular capacitores en serie es similar a la que se usa, en realidad es la misma, a la que se usa para resistencias en paralelo, ¿sí? Sería entonces, vamos a calcular la capacitancia total, es igual a 1 dividido 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ¿sí? Le vamos a poner C1 a este, C2 a este. Bien, también se puede utilizar la fórmula acortada, que es C1 por C2 dividido C1 más C2. Bueno, como les decía anteriormente, para calcular capacitores en serie se utiliza esta fórmula que es igual o similar a la de resistencias en paralelo. Y para calcular capacitores en paralelo se utiliza la misma fórmula que resistencias en serie, o sea, se suman las capacitancias. Eso para tener en cuenta, que seguramente ya lo habrán visto en alguna otra materia. Bueno, vamos entonces a calcular primero la capacitancia total para después sacar la reactancia. Bueno, les conviene acá, para mí, que no pasen a faradios, porque si no les va a quedar un choclo de ceros importante. Y como tenemos microfaradios en los dos casos, no es necesario hacer el paso. Si tuviésemos, por ejemplo, picofaradios en un capacitor y en el otro tuviésemos milifaradios, que prácticamente no existe, ahí sí haríamos el pase. Pero como los dos están en el mismo submúltiplo, no necesariamente los podemos pasar. Bien, vamos a hacer el cálculo. C total, vamos a reemplazar. Tenemos que C1 es 2 microfaradios por 3 microfaradios divididos 2 microfaradios más 3 microfaradios. Como les decía, acá no se preocupen por el pasaje de faradios a microfaradios, directamente hacen 2 por 3. Bueno, no era necesario usar la calculadora, ¿no? 6 microfaradios. 2 más 3 es 5 microfaradios, es igual a 6 dividido 5, 1,2 microfaradios. Bien, ya tenemos la capacitancia total, ¿sí? Podríamos, si quieren, volver a dibujar el circuito. Ahora nos quedaría un solo capacitor, ¿sí? De 1,2 microfaradios. 500 Hz y 220 volts. Bueno, ahora que sí tenemos reducido el circuito, podemos pensar qué datos tenemos. Tenemos la frecuencia, 500 Hz, tenemos el voltaje eficaz, 220 volts, tenemos la capacitancia o capacidad según el libro, y nos piden la reactancia y la I total igual que en el otro ejercicio. Bien, ya tenemos estos datos, podemos calcular tranquilamente la reactancia capacitiva. XC es igual a 1 sobre 2 pi por F por C. Esto es igual a XC por 1 por 2 pi por 500. Acá no necesitamos pasarlo a nada porque tenemos 500 Hz por... Bueno, acá si queremos pasamos los microfaradios a faradios. 1,2 dividido 1.000.000. Nos queda, por eso está bueno utilizar notación científica porque tenemos un montón de ceros. 0. 4, 5, 12. Faradios. Cuenten bien los ceros porque si no después da otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien.
Bien, entonces tenemos 0,1 faradios. Vamos a hacer la cuentita. 2 por pi por 500 por 0,12. Acá fíjense que nos marca a la menos 3. Cuando nos marca a la menos 3 estoy hablando de mili. Pero nosotros no lo queremos a la menos 3. Vamos a ponerlo a la 0. Bien, entonces nos queda 0,00376. Vamos a agarrar cada vez más decimales. Traten de agarrar, si tiene muchos ceros adelante, agarrar más decimales para que sea más preciso el cálculo, ¿sí? Pero más o menos con 3 decimales va. Ahora hacemos 1 dividido 0,00376. Nos da 265,9, o podemos poner 266, así redondeamos. 266 ohms. Recuerden que si utilizan más decimales o menos decimales, les va a quedar por ahí un resultado no exactamente igual, pero tiene que ser similar.